Níger cierra su espacio aéreo cuando vence el ultimátum que la Comunidad de Países de África Occidental dio a la junta golpista para que entregue el poder. De lo contrario, anunciaron que intervendrán en el país. Los rebeldes aseguran que no cederán. Pero ¿son reales los riesgos de un conflicto a gran escala en la región? Se lo contamos en esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Decenas de miles de personas volvieron a manifestarse este domingo en Níger para expresar su apoyo a la junta golpista. Conversaremos con un experto en temas de África subsahariana y analizaremos los desafíos que representa esta crisis para la región y también para los países occidentales. Y más adelante, en Pakistán, al menos 30 pasajeros han muerto y decenas más han resultado heridos tras descarrilar un tren cerca de la ciudad de Nabash, en el sur del país. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. La Junta Militar Golpista en Níger anunció este domingo que vuelve a cerrar el espacio aéreo del país hasta nuevo aviso, esto alegando una amenaza de intervención. Y es que hoy termina el plazo que la CEDEAO, es decir, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, dio a los militares en el poder para que restauren el orden constitucional. En caso contrario, afirmaron que llevarían adelante una intervención armada. En un comunicado leído por el coronel mayor Amadou Abderrahman, la junta golpista advirtió que cualquier violación al espacio aéreo de Níger tendrá una respuesta enérgica e instantánea. La CEDEAO exige que los rebeldes restituyan en el poder al presidente democráticamente electo, Mohamed Bazoum. Los insurgentes juraron no dar marcha atrás, mientras las naciones vecinas Malí y Burkina Faso afirmaron que cualquier ataque a Níger será considerado también como una declaración de guerra contra ellos. Y antes del programa le preguntamos al periodista experto en África Occidental, David Soler, por la probabilidad de que esta situación realmente desemboque en una intervención militar extranjera. Escuchemos lo que nos dijo. Buenas noches. La realidad es que es bastante real. Hoy no se ha sabido nada todavía de la CEDEAO. Efectivamente, hoy acaba el plazo de 7 días. Pero hace 2 días se reunieron los altos mandos militares de la organización, dijeron que habían ultimado todos los detalles de una posible intervención, evidentemente que no iban a desvelar cuándo sería ni cómo sería, pero la realidad es que no hay ningún tipo de avance en un potencial acuerdo. O la propia CEDEAO, por caridad y por no querer meterse en una intervención que puede derivar en una guerra regional, decide unilateralmente extender ese ultimátum, o desde mañana podríamos ver una intervención militar que siempre sería vía Nigeria, porque es el único país que tiene una frontera terrestre que abiertamente ha dicho que intervendría militarmente para restituir a Bazoum y el gobierno democrático. También le hemos preguntado por el respaldo que los golpistas están recibiendo por parte de la población y por el desarrollo de la crisis. Escuchemos. Bueno, la verdad es que la cosa ha derivado muy rápidamente, ¿no? Cabe recordar que al final esto nace de una pugna entre Mohamed Bazoum, presidente democráticamente elegido, pero con muy pocos apoyos, que en las elecciones aún así fue el más votado, y el líder de la Guardia Presidencial, un general, que al final quería desmarcarse de él y le hace un golpe antes de que le pueda destituir. Partiendo de esta base, todo se desarrolla muy rápido. Enseguida el grupo Wagner ruso ofrece su apoyo, aunque hay informaciones de que ya podrían estar yendo a Níger. La realidad es que todavía no hay soldados de este grupo mercenario ruso allí, pero sí que es verdad que en Niamey, en la capital al menos, vemos, como hemos visto hoy en la manifestación en el Estadio Nacional, mucho apoyo a este gobierno golpista. Cabe recordar que Níger es el segundo país más pobre del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano, y la gente está un poco con ganas de cambio, viendo que el yihadismo en la región no se elimina del todo. Ahora, Niamey no es todo el país de Níger, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la Junta tiene el apoyo en la capital, pero tal vez no en el resto del país. Y cambiamos de tema. Ucrania ha atacado varios de los puentes que unen la península de Crimea bajo control ruso con territorio continental ucraniano. El Ministerio de Defensa de ese país reconoció la ofensiva, afirmando que había sido llevada a cabo por las fuerzas aéreas de Kiev. Los ataques se produjeron después de que Rusia lanzara decenas de misiles y drones contra objetivos en toda Ucrania durante la noche. Según las autoridades, al menos 6 personas han muerto y entre los objetivos alcanzados se encuentra un centro de transfusión de sangre.
Pese al bombardeo, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó en su discurso nocturno que las defensas aéreas ucranianas están ofreciendo resistencia a estos bombardeos rusos. Y en otro de nuestros temas de titulares, continúan las maniobras de rescate luego del descarrilamiento de un tren en el sur de Pakistán que dejó al menos 30 muertos y 80 heridos. Las autoridades afirman que están investigando las causas del accidente y advierten que la cifra de muertos podría crecer todavía más. Cuando se produjo la tragedia, el Hazara Express realizaba su trayecto diario desde Karachi, en el sur de Pakistán, hasta Rawalpindi, en el norte. Tras 5 horas de viaje, cuando el tren se aproximaba a la ciudad de Nawab Shah, 10 vagones descarrilaron. Decenas de lugareños, horrorizados, cruzaron un canal para auxiliar a los pasajeros atrapados en su interior. Empezamos a rescatar a los heridos, entre ellos niños y ancianos. Sus condiciones eran críticas. Algunos tenían fracturadas manos y piernas. Hicimos lo que pudimos. Tras los voluntarios, llegaron los servicios de emergencia. Cuando vi la escena se me saltaron las lágrimas. La gente buscaba a sus seres queridos. Todo el mundo estaba triste y desorientado. Los familiares de los pasajeros se sumaron a las tareas de rescate. 7 miembros de mi familia y 22 de mis vecinos siguen desaparecidos. Hasta ahora solo hemos encontrado a 4. Los hospitales locales se vieron pronto desbordados por el número de muertos y de heridos. El ministro de Ferrocarriles de Pakistán dijo que aún no estaba claro si el descarrilamiento se había debido a un fallo mecánico o a un sabotaje deliberado. Por su parte, la ministra de Información prometió una investigación exhaustiva. El primer ministro, Shehbaz Sharif, ha ordenado a todos los departamentos competentes que tomen las medidas necesarias. Ha ordenado una minuciosa investigación y ha prometido que se harán públicas las razones de este accidente. En Pakistán, los accidentes ferroviarios son frecuentes. En sus trenes viajan más de 80 millones de pasajeros al año, pero las vías están en mal estado. Los sistemas de señalización son anticuados y la seguridad es mínima. Mientras se posponen las mejoras por falta de fondos, los pasajeros siguen expuestos al peligro. Y en otros temas, el Tribunal Supremo de Israel anunció que examinará las peticiones contra una ley que dificulta la destitución de un primer ministro. El Supremo había exigido una explicación al Estado sobre por qué la ley aprobada en marzo por el Parlamento debía entrar en vigor inmediatamente y no después de las próximas elecciones generales. La presidenta del Tribunal Supremo, Esther Shahut, y otros 2 jueces se reunieron por primera vez sobre este asunto el jueves y se espera que la próxima sesión se lleve a cabo el 28 de septiembre con 11 jueces. La fiscal general de Israel había pedido que se derogara la ley bajo el argumento de que estaba hecha a la medida del primer ministro Benjamin Netanyahu, actualmente acusado de fraude, abuso de confianza y soborno. Y tal día como hoy, hace 78 años, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, cegando la vida de al menos 140.000 personas. El 9 de agosto de 1945, un segundo ataque nuclear estadounidense sobre la ciudad de Nagasaki condujo a la rendición incondicional del entonces Imperio de Japón, marcando así el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ambos bombardeos constituyen hasta ahora los únicos ataques nucleares de la historia. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue uno de los participantes en la ceremonia que tuvo lugar este domingo en Hiroshima para rememorar este trágico suceso. Kishida criticó las amenazas de Rusia de usar armas nucleares en Ucrania e insistió en que la devastación de Hiroshima y Nagasaki por medio de armas nucleares jamás puede repetirse. La preservación de la memoria de lo sucedido en Hiroshima continúa siendo de gran importancia para la ciudad, sobre todo porque el número de supervivientes del ataque disminuye año con año. Es el lugar dedicado a las víctimas del primer ataque nuclear de la historia. El Parque Memorial de la Paz de Hiroshima recuerda los horrores del bombardeo de 1945 y aboga por la paz mundial. Se muestran fotos, objetos y obras de arte relacionadas con la destrucción ocurrida aquel día fatídico.
Un día que cambió el mundo para siempre. Cientos de miles de personas, en su mayoría civiles, perdieron la vida en el ataque. Los sobrevivientes han vivido con graves secuelas y problemas de salud, pero el propósito del parque va más allá del recuerdo. El objetivo de este museo, inaugurado 10 años después del final de la guerra, es contribuir a la abolición de las armas nucleares y a la consecución de una paz duradera en el mundo. Sadae Kasaoka, de 91 años, es una hibakusha, que en japonés significa sobreviviente del bombardeo. Tenía 12 años cuando explotó la bomba atómica. Aquel día perdió a sus padres. Ahora quiere que se conozca su testimonio y lo hace con la ayuda de su sucesora. Con el programa de los sucesores, se quiere animar a la gente a conocer las historias de las víctimas para que puedan continuar siendo transmitidas. El papel del sucesor es cada vez más importante, pues la edad media de los sobrevivientes es de 85 años. Cuando la conocí, me hablaba con calma de la dolorosa experiencia que tuvo de niña. Pensé que quería comunicar algo muy importante. Decidí que quería compartir la historia de la señora Kasaoka. Quería que otros entendieran por lo que ella había pasado. Los sucesores se encargan de difundir el mensaje de paz de los hibakusha. Transmitieron la petición de los sobrevivientes a los líderes mundiales que asistieron a la cumbre del G7 en Hiroshima el pasado mes de mayo. Piden la prohibición absoluta de las armas nucleares. Vinieron a Hiroshima y vieron muchas cosas tristes. Ahora han vuelto a su país y como son poderosos, quiero que traduzcan lo que han sentido en acción después de haber visto los daños de la bomba. Pero en lugar de hacer caso a los consejos de quienes sufrieron directamente las consecuencias de las armas nucleares, muchos países que las poseen siguen aumentando su arsenal. Y ahora demos un vistazo a otros temas que también son noticia en el mundo hoy, 6 de agosto. Trágico accidente en Marruecos, donde un minibús se precipitó por un barranco. 24 personas iban a bordo, todas perdieron la vida. El vehículo volcó en una curva mientras circulaba por la montañosa provincia de Asilal, en el centro del país. Según las autoridades locales, es uno de los peores accidentes de tránsito registrados en los últimos años. En Eslovenia, al menos 4 personas han muerto a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Varias poblaciones del norte y centro del país están incomunicadas. La alerta de inundaciones se ha activado también en la capital Ljubljana y en las ciudades de Maribor y Celje. En Dublín, la capital irlandesa, también se han registrado inundaciones. Las fuertes lluvias y vientos provocaron también cortes de electricidad. Algunas personas fueron evacuadas de sus casas y complejos de apartamentos en el norte de la ciudad al inundarse sótanos y calles. Y el Papa Francisco se ha dado un baño de masas este fin de semana en Portugal. Allí se celebró la Jornada Mundial de la Juventud, la reunión católica internacional más multitudinaria del mundo. Aproximadamente 1,5 millones de personas de más de 150 países acudieron a la vigilia celebrada ayer noche en la capital lusa y este domingo se han despedido del Papa Francisco en una misa final en la que el pontífice volvió a expresar su dolor por la guerra en Ucrania y a depositar en los jóvenes su esperanza para construir un mundo diferente. La próxima edición de esta jornada católica tendrá lugar en Seúl dentro de 4 años. Y antes de terminar, a la película Barbie le está yendo muy bien. Le han bastado menos de 3 semanas en cartelera para superar los $1.000 millones en ingresos mundiales. Todo un éxito para su realizadora Greta Gerwig, que se ha convertido en la primera directora en la historia en alcanzar esa cifra en taquilla. Se une así a la lista de solo 28 colegas masculinos que lograron esta hazaña antes en Hollywood. Según el estudio Warner Brothers, ninguna otra de las películas producidas por la compañía logró vender tantos boletos en tan poco tiempo. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan seguido. Gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.